Sinergia con Yael Duarte busca sembrar en las mentes y en los corazones de nuestra audiencia esperanza y motivación. El objetivo es estar presente en las diferentes plataformas con entrevistas reales que te hagan pensar, analizar y crecer. Nunca había sido tan fácil conectarnos, compartir y unirnos como humanidad. Estamos aprendiendo de los demás y a la vez aprendiendo de nosotros mismos, desafiando nuestras creencias, compartiendo nuestras vulnerabilidades, superando nuestros miedos y limitaciones. A través de Sinergia, interactuamos para trabajar en conjunto por el mismo objetivo: transformarnos para transformar al mundo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a un episodio más de Sinergia con Yael Duarte. Para mí un placer, un privilegio a mi invitada que tengo hoy, quien nos va a acompañar y nos va a compartir mucho de su experiencia y de todo su conocimiento también. Y pues bueno, ella es la terapeuta Silvia Cuadros. Silvia, bienvenida, ¿cómo estás? Muy contenta, Yael, de verdad emocionada por el proyecto al que me estás invitando. Te he seguido en redes sociales y bueno, muy contenta y espero que esta conversación eh, impacte en algunas experiencias que podemos compartir con otras personas y que les impacte de manera muy positiva. Espero ser de contribución. Muchas gracias. Claro que sí, claro que sí. Verás que así será. Sinergia se dedica mucho a concientizar sobre diferentes temas a la comunidad en el estado de Colorado, pero yo sé que tú no estás en Colorado. A ver, platícanos de dónde nos estás viendo o de dónde nos sigues. Yo vivo en la Ciudad de México, nací aquí y Ajá. estoy aquí radicando desde hace ya más de 30 años, porque estuve radicando en mi infancia en Coatzacoalcos, Veracruz, pero Mm, aquí en la Ciudad de México disfrutando una ciudad verdaderamente hermosa, tremenda, conflictiva con muchas cosas, ujú. pero una ciudad muy hermosa. Sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí. Y pues bueno, quiero aclarar que la entrevista de hoy la vamos a enfocar en la parte del cuerpo y del alma también, ¿verdad? Y la mente. Por eso es que la verdad hacemos una sinergia perfecta en esos tres ámbitos como seres humanos. Y Silvia es una experta. Yo también la sigo desde hace mucho tiempo, la conozco, me ha ayudado en muchos aspectos. Creo mucho en su modo de aportar a la humanidad. Y para eso, si estás bien, Silvia, ¿te puedes presentar cuál es tu profesión con la audiencia también, por favor? Sí, ya yo desde hace 23 años estoy haciendo una labor de ser terapeuta en medicina ortomolecular. La medicina ortomolecular se considera una rama de la medicina moderna. Justo en Estados Unidos es donde nace a través de un químico americano, Linus Pauling, y entonces llega a México a través de una química farmacobióloga de la UNAM, la doctora Teresita Villarreal. Siempre la menciono porque estoy muy orgullosa de haber sido de sus primeras alumnas, de las primeras generaciones que formó y que gracias a esa medicina ortomolecular que ella trajo de Estados Unidos a México, hoy se conoce desde México hasta Argentina, gracias a una mexicana. Y bueno, pues a mí me impregnó eso y desde esas fechas, hace más de 2 décadas, me dedico a ser terapeuta. He integrado otras terapias que son necesarias porque vas descubriendo las necesidades en los pacientes e integro terapias como gimnasia cerebral, barras de access y aromaterapia. Son básicamente las que utilizo para poder dar ese servicio a las personas que buscan una alternativa. Definitivamente, definitivamente. Gracias por eso. Y también me gusta presentar a mis invitados, Silvia, para que les conozcan un poquito más y también si se sienten a gusto y confortables, no sé si es la palabra, perdón, pero si se sienten a gusto en compartir sobre su adolescencia, su niñez, ¿cómo era esa Silvia en esa etapa de su vida? Pues de niña, como decía al principio, nos fuimos a vivir por el trabajo de mi papá a la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, a uno de los puertos muy importantes aquí en el país.
ujú, puertos petroleros, y en Coatzacoalcos, Veracruz, llegué a la edad de 7 años y ahí mm, estudié toda mi primaria, secundaria, y como sí teníamos deseos, los dos mayores, en este caso yo era la mayor, luego mi hermano, deseos de estudiar una carrera profesional, mi papá hizo todo lo posible para que viniéramos aquí a la Ciudad de México a estudiar la preparatoria. Si nos hubiésemos quedado allá en Veracruz a estudiarla, hubiésemos tenido que hacer un recorrido de papeles y de otros estudios para que se validaran nuestras materias aquí en la ciudad. Entonces venimos a estudiar aquí a México la preparatoria y pues a mí siempre me encantaba dibujar. ujú, Y mi papá se dedicó a la política allá en Coatzacoalcos, Veracruz, ujú, y me gustaba mucho escribir, le escribía los textos, él me decía que tenía voz de locutora y entonces yo le empezaba a grabar, para mí era una voz chillona, pero me gustó eso de tomar el micrófono y empezaba a jugar que yo era una conductora. También me gustaba jugar con la medicina. Hoy sé que los juegos de niños tienen que ver con esa alma de misión con la que tú vienes. Entonces, como que por ahí empezó esa misión. Y yo pensé en la preparatoria que el gusto por el dibujo era la carrera que yo necesitaba, era arquitectura. Estudié 2 años de arquitectura, no me gustó, vi que era en ese entonces un espacio para hombres, no me gustó el desarrollo, se me hizo muy técnico, mm, yo quería algo más lúdico y entonces estudié una carrera técnica para poderme pagar mi carrera en lo que yo entendía que era lo que yo quería realmente. Y eso es algo que nos pasa a todos los adolescentes, yo pienso, ujú, que estás muy chavo, muy inmaduro, muy verde, para mm, decidir a los 15, 16 qué quieres estudiar. Entonces, pues sí se vale no practicar, pero sí ver todo un panorama y sobre todo entender qué te gusta y explorar todo eso. Yo exploré varias cosas, mm, y entonces me di cuenta que lo que me gustaba era comunicar y estudié la carrera de comunicación, me especialicé en publicidad, mm, y en ese entonces había que especializarse como locutor profesional para el manejo de varios idiomas, la pronunciación, la improvisación, una carrera muy hermosa, muy completa. Y entonces yo me preparé para titularme como locutora profesional, ingresé a trabajar a los medios de comunicación aquí en México, Radio Fórmula, que es una cadena que llega incluso al sureste de Estados Unidos. ujú, Y ahí empecé, estuve 14 años en los medios de comunicación, en diversas áreas, desde secretaria, asistente de producción, locutora y luego conductora de un programa de radio, de entrevistas, de temas culturales y sociales. mm, Entonces siempre estuve cerca de la las necesidades ujú, de la población, de muchos niveles de ideologías, de muchas necesidades diferentes, y me llamó mucho la atención ese contacto con las personas, aunque mm, no estaba directamente con ellas, pero la radio, al abrir un micrófono, es mágico porque recibes las llamadas de las personas que escuchan lo que tú produces o lo que tú comunicas al micrófono, y se rompen esas fronteras y esa distancia y es muy afable lo que sucede. La radio es mágica. Y mm, bueno, esa carrera de comunicación me dio muchas tablas y fui una niña muy feliz porque crecí en la playa. En Coatzacoalcos, Veracruz, hay una playa, no paradisíaca como otras playas de México, pero mm, de niña y adolescente eso es lo que ves, eso es lo que amas. Yo amo estar en el mar, crecí ahí y siento que entre eso y que gracias a Dios tuve unos padres que nos amaron, ujú, fui una hija deseada y pues fui amada también, por supuesto. Mi padre había sido marino en la Armada de México, entonces traía una escuela de mucha disciplina, mucha exigencia, y ujú, sí nos pedía una carrera y siempre nos marcó el que él no quería mediocridad. Dice, si vas a estudiar es para sacar 10, no para sacar 6, si no así mejor no estudies. ujú, Entonces siempre a mí me marcó con eso el espíritu de estudiar. Él era un gran lector, autodidacta, ujú, y a raíz de eso me empezó a gustar mucho el estudio y varios temas. Y en la locución, bueno, pues ahí empleé todo eso que traía, pero sí considero que fui una infancia feliz.
una adolescencia muy bonita también, inocente, porque vengo de un puerto a una ciudad donde Ujú, fue un golpe cultural de ujú, costumbres y de muchas cosas. Y siempre fui como muy apartada, muy tímida por esa transición, ujú, pero ya una vez que entré en los medios, bueno, ya me di cuenta de lo que era la vida y me divertí, la he pasado, la verdad. Gracias a Dios, me considero una consentida de Dios porque me la he pasado muy bien. He hecho lo que yo he deseado, lo que mi corazón ha deseado. Hasta el ujú, día de hoy lo puedo llevar a cabo y ujú. eso para mí se me hace una bendición. Una gran bendición, Silvia, y creo que así como ahorita yo, mucha gente que te conoce y que va a escuchar este episodio, te va a conocer más ese trasfondo porque yo no lo conocía, yo no sabía esa parte tuya, ¿verdad? En los medios de comunicación y pues ahora entiendo, ahora me cae el 20. Vamos tanto. Porque cuando yo te conocí en la parte de la aromaterapia y tu conocimiento, te me hiciste una persona con mucho conocimiento, con mucha táctica al momento de comunicar y por eso siempre te he admirado. Entonces, por eso es que ahora entiendo esa parte. De ahí viene. Mira, ahora me gustaría también preguntarte, ya nos dijiste más o menos dónde empezó esa curiosidad de ayudar al prójimo, ¿no? En esa etapa de tu vida. ¿Y cuándo empezó la etapa, en qué momento decidiste ser terapeuta? Pues mira, ahora lo puedo decir de una manera en gozo, en gratitud, porque me era muy difícil hace todavía 15 años poderlo expresar, no lo comentaba, no porque fuera algo malo o me diera vergüenza, sino porque era algo que yo todavía no terminaba de procesar. Sí. Mi padre falleció cuando yo tenía 15 años, se fue muy, muy joven. Entonces, pues nos quedamos al cargo de mi mamá y pues nos hicimos como un muégano, ¿no? Con mamá. Y ella hace 24 años le diagnosticaron un tumor en el cerebro, pero durante muchos años la trataron por un proceso de hipertensión. Entonces había síntomas que pues se confundían y cuando yo la acompañaba con el neurólogo, le decía, ese dolor es normal por su presión, ese mareo es normal, es por la presión, pero Mm, no indagaban más allá. Y era una instancia privada de alta especialidad donde ella se atendía, porque mm, había la posibilidad de hacerlo en ese entonces. Entonces, pues confiábamos plenamente en que estaba bien atendida. Al paso de los 2 años de estar atendiéndose así con dolores de cabeza, mareos, resulta que le diagnostican un tumor. Yo estaba trabajando en los medios ujú, y era un tumor eh, pues muy severo, de los más severos. mm, Yo no conocía nada de medicina, nada, absolutamente nada. Lo poco que conociera por las entrevistas de radio de personas con las que yo colaboraba y había invitados de muchas áreas, entre ellos nutrición, medicina, flores de Bach. mm, Entonces, cuando teníamos un invitado, teníamos que prepararnos para darle al conductor la información básica que él pudiera desarrollar en una entrevista. Entonces, de alguna manera tenía ciertas nociones, ujú, pero no en su totalidad. Entonces, lo que para mí un médico, un neurólogo nos decía, pues era lo que había que hacer. ujú, Entonces, aquí en México, pues se sufrió de mucha negligencia médica por parte ya del sector salud social, ujú, negligencia médica, vimos muchas necesidades, nos tocó ver muchísimas necesidades, no solamente las que mi mami necesitaba, sino en general, largas filas, horas de espera, diagnósticos equivocados y pues maltrato a veces con los pacientes, ¿no? En todos los rubros, desde el administrativo hasta el clínico. Entonces me dejó una huella muy profunda, y la pregunta de por qué un especialista no pudo, con los síntomas de mi mamá, no pudo atenderla a tiempo o con más tiempo poder diagnosticarla y evitar ese proceso, porque fue muy rápido, fueron apenas 3 meses de la noticia al deceso de mi mamá. Entonces, bueno, pues quedamos todos muy desconcentrados, los 4 hijos, y mi hermana la menor, que era quien en ese momento la atendía 24/7,
pues quedó con una depresión muy profunda. Y lo comento porque a esa depresión, hoy lo puedo decir y lo platico con ella, a esa depresión le debemos que hoy yo esté aquí, siendo terapeuta. Ella vivía de noche y dormía de día, y en una de esas desveladas, ella escuchó un programa en la radio con el señor Gutiérrez Vivo, que entrevistó a Teresita Villarreal. Y ella hablaba de que no existen enfermedades, sino los síntomas son los que nos llevan a la enfermedad, que si no los atendemos, pues entonces caemos en una enfermedad. Y entonces le llamó mucho la atención a mi hermana de los síntomas de los que hablaban en ese programa de radio, los teníamos nosotras dos, ella de una manera y yo de otra. Entonces lo comentó con uno de mis hermanos, nos llevaron a atención médica. Para eso, déjame comentar que en ese año, pues yo pedí de alguna manera permiso, salí de la radio, y cuando quise regresar después de lo de mi mamá ya no fue posible. En los medios de comunicación, lastimosamente, hasta tenemos un dicho: si no sales en la foto, ya es muy difícil que te tomen en cuenta. Entonces, bueno, después de 14 años y con muchas relaciones y todo, pues no fue suficiente. Y fue una época muy toral aquí en México, donde hubo cambios, incluso políticos de manera importante. Entonces, pues se conjuntaron muchas cosas. Hoy lo entiendo que fue bordado por el cielo, desde el cielo todo es bordado. Y entonces, bueno, lo comento ahora con ella, que gracias a esa desvelada, ella escuchó justo los síntomas que nosotros teníamos, y al ir con la doctora nos dice qué estaba sucediendo sin conocernos, que por qué veníamos con esa sintomatología. Y entonces a mí me impactó cómo, sin conocernos, qué estudió ella para podernos dar esa respuesta. Y al darnos el tratamiento y probarlo, ver cómo sanamos. Yo traía ya una deficiencia renal importante, que el médico, por un lado, en un hospital estaba mi mamá, yo estaba en el otro, en atención médica, dándome un diagnóstico de que me tenían que operar de los riñones. Entonces, pues yo le dije a esta doctora que no, pues no me estaba preparada emocional, ni física, ni económicamente, porque literalmente no estaba trabajando. Entonces ella me pidió un intercambio. Me dijo: ¿en qué trabajabas? Me dice: bueno, vamos a hacer un intercambio, tú me consigues entrevistas de radio y yo te doy el tratamiento. Yo le dije: pero yo quiero aprender por qué hoy me siento mejor que como hace 3 semanas. Y me garantizó que si yo llevaba el tratamiento 3 meses, no me iban a operar. Entonces dije: bueno, sí, mejor enséñeme a entender por qué no me van a operar con su técnica, qué es lo que me está ofreciendo. Y entonces tomé el diplomado, lo tomé 2 veces. Un día ella no llegó a las oficinas, y parte de su equipo me dijo: da tú la conferencia de glándulas suprarrenales porque has estudiado mucho y dominas el tema. Me llamó mucho la atención porque era por lo que yo llegué, una afección desde la glándula suprarrenal. Entonces di el tema, les gustó, y desde ahí empecé a dar las conferencias, luego empecé a dar consultas y empecé a estudiar de manera muy profunda, muy interesada, el por qué una vitamina, un conjunto de minerales, podían hacer la diferencia en una persona que llegaba con necesidades de salud, desde muy sencillas a muy profundas, desde un dolor de cabeza a un proceso de cáncer como el de mi mamá. Y cómo nosotros, a partir de vitaminas y de minerales, no fármacos, estábamos ayudando a mucha gente. Entonces, eso para mí me cambió la forma de pensar, se convirtió en misión. Y cuando yo empecé a atender a las personas como práctica, al estar haciendo el diplomado, eh, no veía a un paciente, veía a un ser que estaba depositando la confianza del tesoro más grande que alguien pueda tener, que es la salud, en mí. Entonces, eso me impactó. Y ahí decidí y tomé la misión de Dios de ser terapeuta. Wow. Así yo ahorita estoy bastante emocionada porque en esta semana precisamente hablaba con un jovencito en el que le decía eso, de la importancia de escuchar esa voz interna, esa voz que te dice: esta es tu misión, ¿no? ¿Y qué vas a hacer al escucharla? O sea, nos toca a nosotros hacer lo que está en nuestras manos,
Dios se encarga de lo demás, pero nosotros tenemos que hacer lo que está en nuestras manos para desarrollarlo y en este caso, pues, gracias por haber escuchado esa voz, por haber visto. No es fácil y no todo el mundo logra ver la necesidad del otro, de la manera en la que muchos logran verlo. Y sé que es por un llamado especial, definitivamente, que algunos tenemos. Entonces, pues gracias Silvia por compartir, sobre todo también con la audiencia. Si estás bien, me gustaría entonces, ya que empezamos a hablar de esa parte en ese tema, de enfocarnos unos minutos en el tema hacia las mujeres y el cambio hormonal. ¿Qué nos aconsejas sobre eso? Y no porque yo esté ahí, ni mucho menos, ¿ok? Aclaremos, somos chicas de 20 años, pero el día que No, no lleguemos es cierto. tenemos que estar preparadas. Sí, No, bueno, no es cierto, pero en realidad sí, sí pensé y dije, bueno, si estoy pasando por eso específicamente, a mí no me da vergüenza en lo más mínimo decir que estoy entrando a la menopausia. Al contrario, como hablábamos ahorita al principio, es una etapa en la que acepto y tal cual quiero aprender a manejarla, ¿no? O sea, sin negarme, sin estar quejándome todo el tiempo, sino aprender sobre de ella. sí, es una etapa hermosa. Yo sí la estoy, pues ya creo que ya terminando. Tengo 59 años, pero también es parte de esta emoción, es justo por eso, ¿no? Porque venimos de varios movimientos apoyando a mujeres. Hoy, por ejemplo, en la mañana atendía a una chica con un proceso de cáncer, ya muy severo en ovarios. Bueno, una chica así de 52 años y estaba muy deprimida y se sentía culpable. Mm, ujú, Entonces sí traemos como que esa emoción porque sí hicimos un trabajo muy profundo con ella ujú, y de la menopausia muchas le tenemos temor porque como decíamos al principio, afuera se dicen tantas cosas y mm, ahora con la facilidad de que googleas una mm, enfermedad y te sale una serie de cosas mm, que dices, Dios santo, me estoy muriendo. ujú, Pero como yo luego les digo a las personas, a ver, lo googleaste, eso es información, ujú, pero en esa información no está tu esencia como ser humano, no está tu historia clínica, emocional, vivencias, alimenticia. Entonces, en un texto que te lance el Google no está toda la historia. Y lo ujú, que hacemos los terapeutas en medicina alternativa es justo sí, una terapia integrativa, donde veamos no solo un cuerpo que tiene necesidades, deficiencias, desequilibrios, sino ese cuerpo tiene una energía mental, todo lo que vamos alimentando en nuestra mente, mm, tiene una energía emocional y bueno, sí una energía espiritual. Con todo respeto, no es de creencia, esto no es de creencias ni de religiones, sino mm, hay una energía espiritual sí, que se ve afectada justo con un diagnóstico, como la persona que hoy atendí en el consultorio, ella se sentía culpable y esa energía es emocional, pero tiene que ver con sus creencias espirituales, que la mujer tenía que ser sana, no pudo dar hijos y el tema de los hijos fue justo, porque de años atrás no se le diagnosticó un ujú, problema de miomatosis temprana, mal mm, diagnóstico, y tratamientos de fertilización cuando ella lo que tenía era un problema de adherencias en el endometrio. Entonces se iba a complicar más cada día y si se embarazaba iba a tener un alto riesgo. Entonces, nosotros en la medicina ortomolecular, como en la aromaterapia, vamos al origen de donde sucede un problema de salud para desde ahí tratarlo. En el caso de la menopausia, no tenemos por qué angustiarnos y no forzosamente tenemos que sentirnos mal. mm, Si bien hay una serie de más de 400 trastornos que podemos vivir en esa etapa, es como voltearnos de cabeza a las mujeres. Yo les digo de broma a veces hasta a los caballeros cuando doy conferencias, en la menopausia hagan de cuenta que están con su esposa y cuando voltean y le regresan a ver, ya no está su esposa, ya es otra. Así, en cuestión de segundos, se vuelve sí, una cosa tremenda, una sí, explosión hormonal. sí, Pero el origen de esos trastornos tiene que ver en cómo vivimos desde nuestra adolescencia el proceso de menstruación, nuestros procesos de ser mujer, lo que mm, llamamos el sagrado femenino. ujú, Y hay mujeres que no padecemos la menopausia como tal.
porque no es una enfermedad, sino no padecemos esos síntomas, esos trastornos, a lo mejor el calor, a veces cambios de humor, pero hay mujeres que se cambia su proceso hormonal desde el metabolismo. Si no eran diabéticas, se diagnostican diabéticas, hipertensas, empiezan a tener una cascada de síntomas que las llevan a otras enfermedades. Porque hay unas que sí, hay unas que no. Depende mucho de esa historia, cómo te cuidaste. Y ahí la medicina ortomolecular, bueno, pues es líder porque es una medicina de prevención. Lo que nosotros hacemos es evitar que llegues a esos desenlaces. Si estás en una diabetes incipiente e inicial, pues evitamos que llegues a una diálisis o a perder tu vista o a generar una neuropatía. En el caso de las mujeres, si sabemos que tienes trastornos desde tu menstruación, cólicos, a veces menstruas, a veces no, o hay hemorragias, desde ahí estamos viendo que tu menopausia puede ser muy complicada si no la atiendes a tiempo. Entonces, es así como nosotros lo vemos y yo les platico a las mujeres cuando damos conferencia que inviten a los caballeros, hijos, hombres, porque vivimos en una sociedad donde se juntan la menopausia con la adolescencia de los hijos y se vuelve un caos. Entonces, es como la torre de Babel, donde hablan diferentes idiomas y los dos vienen del mismo origen hormonal. Y viviendo en el Entonces, mismo en la sí, misma casa. Ajá. entonces, que nos veamos como lo que somos, tanto caballeros como mujeres, Ujú, seres poderosos, individuos con las mismas capacidades a nivel biológico. ujú, Obviamente las mujeres podemos dar vida, los caballeros nos ayudan a dar esa vida, pero entre los dos somos un complemento. ujú. Amén de creencias, de cosas que existen fisiológicamente hablando. Yo hablo fisiológicamente hablando, somos un complemento. Los hombres tienen algunas características fisiológicas y químicas diferentes a nosotros, Ujú, pero al final de cuentas, los dos cuerpos se tienen que cuidar si queremos tener bebé. ujú, Y las que no quisimos tener bebé, también nos tenemos que cuidar porque son etapas. ujú, En medicina se le llama etapa crítica. Por ejemplo, la etapa crítica en los bebés es hasta los 2 años, desde que nacen a los 2 años. La ujú, etapa crítica de los niños es de los 2 a los 6 o a los 8 años. Y así, etapa en la adolescencia, etapa en la madurez. Y la etapa crítica en la mujer es, etapas críticas quiere decir porque hay cambios, sí, cambios hormonales y metabólicos, por eso se llaman críticas. ujú, Entonces, en la mujer nos está diciendo la menopausia, oye, ya descansaste, que tu ujú, cerebro cada 14 días esté mandando la información a tus glándulas suprarrenales y luego de las suprarrenales a tus glándulas reproductivas de que prepárense porque en 21 días ya tienen que hacer la cunita y si no ujú, hay bebé, a deshacer la cunita y extraerla del cuerpo y eso es la menstruación. Cada que las mujeres menstruamos, estamos recogiendo esa cunita porque no hubo bebé y sacándola de nuestro cuerpo. ¿Y ujú, cuántas mujeres nos martirizamos por ese proceso? ¿Cuántas mujeres incluso estamos en rechazo de nuestra feminidad, de nuestro sagrado femenino, de la capacidad maravillosa de dar vida? Y como no damos vida cada mes, pues decimos, ay, ya me vino esta cosa y no puedo vivir bien y estoy incómoda. Y desafortunadamente eso se va acumulando como una energía ujú, de rechazo y cuando estamos en la etapa adulta, los ovarios, como todas nuestras células que forman órganos y esos órganos tienen vida propia, también llega a través de la energía de ujú, los alimentos, del agua y del oxígeno, de la sangre, lleva esa energía de vida a cada uno de nuestros órganos, a los ovarios, al útero. Y esa energía también se puede nutrir o contaminar ujú, con lo que le decimos, lo que pensamos y lo que sentimos. ujú, Y si esa energía no va en equilibrio con la grandeza de nuestro organismo, ese ujú, organismo se empieza a sentir pequeñito. Esos ovarios se hacen pequeñitos, ese útero se endurece y puede formarse una endometriosis. Y los ujú, ovarios cuando se hacen pequeñitos, pues hay desórdenes hormonales. ujú, Y en general las mujeres, independientemente de lo que estoy hablando, pues como dice clínicamente los médicos, somos miomatosas.
¿Por qué? Porque nuestro proceso hormonal está encaminado a justo alimentar algunos tejidos y que pueden anormalmente formarse un mioma o un quiste o a llegar a un tumor. Pueden haber tumores malignos o no. Entonces, pero cuando manejamos desde la energía de nuestro ser mujer, desde que nos aceptamos como mujeres, con todo ese poder, con esa magnificencia, desde ahí empiezan los órganos a sentirse diferente, como a respirar, a sentirse a gusto, cómodos. Un órgano, cuando energéticamente estamos mal nosotros, primero se inflaman y luego hagan de cuenta como un globo, se desinflama, se desinfla, se hace chiquito y arrugadito, pero ahí está, esas células ahí están. Y ese tipo de células que se van deformando, se van oxidando, pues alimentan a otro grupo de células iguales. Y entonces es cuando puede formarse un proceso tumoral. Entonces, en el mismo comportamiento celular de nuestro cuerpo, el cáncer es una desesperada lucha de sobrevivencia. ¿Y por qué lo relaciono con la menopausia? Porque, y eso es para todo tu querido y poderoso auditorio, Yael, sé que hay muchas mujeres en él, tenemos que hacer de verdad una cruzada de información y de conciencia de que en octubre, en lugar de estar poniendo la banderita del cáncer de mama, estemos poniendo la banderita de la prevención, porque en el tema de la menopausia se creía que después de esa etapa ya era muy difícil tener un diagnóstico de cáncer y la vida nos está diciendo que no, que podemos ser diagnosticadas con problemas así a los 60, a los 70 años. Y si la menopausia en las mujeres nos afecta con síntomas, tenemos que atendernos, tenemos que escuchar nuestro cuerpo, tenemos que alimentarnos. Es una etapa que todavía es la oportunidad que nos da la vida para lo que no hice. Si no hice ejercicio, pues caminar a lo mejor alrededor de mi manzana. Si no tomaba agua y elegía otras bebidas, pues es el momento de tomar agua, de tomar minerales como el calcio. En esta etapa de la menopausia, nosotras las mujeres es bien importante, independientemente del peso, que no perdamos masa muscular. Y la masa muscular se gana haciendo ejercicio, moviéndose, brazos, piernitas, caminando. Porque si perdemos masa muscular, que a veces no tiene que ver con el sobrepeso, sino con que el músculo va perdiendo firmeza por la falta de colágeno, la falta de hidratación, el mismo proceso hormonal en el que estamos, es muy fácil o más factible que a una edad más madura, 70, 65 años en adelante, una caída, un golpe, un tropezón se convierta en una fractura. Entonces, por eso es importante que las mujeres en esta etapa entremos a la prevención, a rectificar nuestra alimentación. Si no estábamos acostumbradas a dormir, a tener un sueño sano, a ver todas las posibilidades que existen para recuperar un sueño sano, porque ahí es muy fácil que nosotros logremos, si tenemos síntomas de menopausia, logremos ir regulando muchas cosas. Porque la menopausia es un factor natural, es un proceso natural al que se le añaden malos hábitos, tanto de vida, sedentarismo, alimentación, emocional, y le agregamos el factor no dormir bien. Hoy con el celular podemos identificar quién está conectado a la 1, 2 de la mañana y creemos que con levantarnos más tarde es suficiente. No, que trabajamos con nuestro cuerpo, nuestra glándula pineal trabaja con la luz del sol. Entonces, si nosotros alteramos ese ritmo, se altera el metabolismo. Y si se altera el metabolismo, se alteran todas las hormonas. Entonces, las mujeres, como los hombres, debemos de cuidar y que esa etapa sea gloriosa. Es de las etapas más hermosas que puede haber. Yo les digo a los jóvenes que estar en una edad donde les llevamos de avanzada 10, 20 años, es como subirse a un rascacielos y ver las cosas diferente. Ves un panorama más amplio, más completo, disfrutas el paisaje de otra manera que si lo ves desde la planta baja o el tercer piso. Entonces, quienes estamos en los pisos de arriba, del quinto al sexto piso, la vida se ve mejor, se disfruta, pero con un cuerpo sano. Que el cuerpo sea el que te sirva a ti,
no nosotros servirle a un cuerpo enfermo. Y eso puede hacer la gran diferencia. Definitivamente, definitivamente. Wow, excelente. Gracias, Silvia, por compartir. Yo les dije al principio que Silvia nos iba a compartir muchísima información y en base a su experiencia. Entonces, mil gracias. Em, la próxima pregunta tiene que ver en cómo Silvia mantiene su salud mental estable y cómo forma, cuál es la parte del autocuidado que tú haces. No que querramos copiarte ni mucho menos, pero queremos aprender de ti. Bueno, primero que nada, y sin el afán de, de religión ni nada, primero que nada, para mí, el factor número uno de que hace que yo esté con salud, que me sienta plena, sana, con un ímpetu, unas ganas, un gozo por vivir la vida y disfrutarla, es el amor que le tengo a Dios. Es esa conexión tan hermosa, tan divina que le tengo a Dios. Vivir en gratitud. Agradezco todo, todo. Si lavo trastes, gracias porque tuve que comer, porque hay agua. Si tiro basura, gracias porque hubo alimento y cosas que traje a casa, me sirvieron y ya no, y se van a la basura. Eso, Dios, la gratitud, Ujú, de unos años para acá, hacer meditación. ujú, Antes de dormir agradezco, hago unos minutos de meditación. Al ujú, despertar igual, medito, agradezco otro día de poder abrir los ojos y poder sentir la respiración, este, y tomar nutrientes. Tomo nutrientes desde hace 23 años, todos los días. ujú, Todos los días tomo nutrientes, ujú, particularmente pues colágeno, complejo B, ácidos grasos omega 3. Eso es como que la base en todos estos años. He ido probando ujú, en varias líneas, varios productos, varios laboratorios, porque ujú, yo necesito acercar muchas herramientas a mis pacientes. Y por sí, supuesto la aromaterapia. Hace 10 años conocí la aromaterapia, me especialicé, doy ujú, cursos de aromaterapia, puedo, gracias a Dios, certificar alumnos en el tema de aromaterapia, y también es algo que mentalmente, emocional y energéticamente ha cambiado no solamente mi vida, sino la de muchos pacientes y las de muchas personas en este planeta. A mis ujú, compañeras de aromaterapia yo les digo, si todas trajéramos un spray con limón o menta y lo rociáramos en el ujú, ambiente, este sí. mundo sería otro, Ay, respiraríamos de otra manera. Entonces, ah, eso sería, los nutrientes y la aromaterapia han hecho un cambio, y son gracias a ellos ujú, con los que podemos decir que estamos de pie, pese a muchas cosas. Problemas tenemos todos, sí, deseos, pleitos, todos lo tenemos, pero la diferencia la hace cómo tomas eso y cómo lo transformas. Y hemos aprendido a redimensionar las cosas. ujú, Y algo que a mí me ha ayudado mucho es resignificar las cosas. ujú, Por ejemplo, eh, se dice mucho, digo, con todo respeto a que lo digan, ¿no? Porque ujú, que las mujeres somos guerreras, mm, empoderadas. ujú, Y entonces yo siempre les digo, no, yo no soy guerrera, yo no vine a pelear, ujú, yo no me empodero, yo ujú, no vine por poder. Y exacto, a mis alumnas y mis pacientes, mujeres que ujú, dicen, soy mamá soltera, yo las invito a que resignifiquen. ujú, Una mamá soltera la palabra es muy pesada. ujú, Decir soltera es sola. Y no ujú, estás sola porque tienes a tu criatura y sí, tienes a tu creador sí, posándose sobre de ti, viendo a los dos. Y ya sí, con eso nadie está solo. sí, Somos mamás independientes, pero sí, no solteras. muy diferente. Ujú, Entonces, eso de redesignificar ujú, el valor de las palabras me ha ayudado muchísimo, y gracias a Dios he podido ayudar a otras personas a que incluso caminen más derechitas, porque cuando caemos en victimez, nos empezamos a encorvar y sí, empezamos a ver la vida diferente, sí, así es, empezamos a ver hacia abajo y sí, tenemos que ver de frente y ujú, bien derechitas para que oxigenemos bien. Entonces son muchas cosas integrales que poco a poco hemos ido agregando a nuestra vida, y pues no somos producto terminado. Eso ujú, es lo que más importante que nos debe de quedar. Nadie somos producto terminado.
Siempre debemos estar aprendiendo y absorbiendo como esponjita lo que la vida nos presenta, porque en cada cosa, en cada situación, en cada conflicto y problema hay una oportunidad Ujú. y eso es lo que debemos encontrar. Así es, 100% de acuerdo contigo. Yo creo que por eso conectamos muy bien. Estoy al 1000% de acuerdo contigo. Recuerdo en una ocasión puse precisamente eso, que yo no, aunque soy mamá soltera, he sido mamá soltera por muchos años, no soy de esas mamás que les llaman la mamá luchona, la mamá, ya sabes, ¿no? Que hay muchos memes incluso sobre del tema. Y yo precisamente digo, no, yo no vine a luchar con nadie. Yo sé precisamente a lo que vine, dónde estoy y hacia dónde quiero ir. Entonces, es definitivo la manera en cómo em, permites que las palabras influyan en tu vida. Bien, bien importante. Gracias. La última pregunta, ya para terminar, híjoles, que no quisiera, ¿verdad? Porque yo me puedo quedar aquí años escuchándote, pero esta última pregunta tiene que ver con el impacto que pretendes dejar en la humanidad. ¿Cuál sería? Que todos tenemos regalos que nos fueron dados, que se llaman talentos, y que venimos a elegir, no a aceptar lo que vaya pasando. Que todo lo vean como una elección. Podemos elegir enojarnos, pero también podemos elegir estar mejor. Podemos elegir perdonar o no perdonar. Pero la diferencia entre ver un problema como algo, una piedra pesada, es la elección, ser causa y no efecto. Y sobre todo ya como terapeuta, ya misión como terapeuta, es que en mi país vayamos quitándonos del primer lugar en diabetes, que somos dolorosamente desde hace más de una década, primer lugar en diabetes en el mundo. Entonces, una de mis misiones desde hace 20 años es justo bajar esta estadística y que los mexicanos sepan que la salud es poder. Un pueblo nutrido, un pueblo sano es un pueblo poderoso. Ahí sí está el poder en la salud. Entonces, esa es una de mis misiones, eh, transmitir ese mensaje, que la salud es el tesoro, pero también es el poder. 100%, 100%. Gracias, gracias, gracias. ¿Algo con lo que te gustaría despedirte con la audiencia de aquí de Denver, Colorado? Un saludo caluroso. Tuve la oportunidad de conocer a varias de las chicas que conforman tus grupos. En Ujú, gratitud contigo poder coincidir con seres como tú. La aromaterapia nos hizo coincidir. ujú. Este, y espero que el día que yo te entreviste también, porque me encantaría hacerlo, tengamos muchas horas para platicar y que sigan existiendo estos foros, que nos acerquemos, que no Ujú, tengamos miedo de nuestras emociones, de nuestras debilidades. Miedos tenemos, todos los días hay miedos, todos los días hay cosas que enfrentar, ujú. pero es mejor dar el paso con miedo que quedarse estancado. Así es. Entonces, ese es el mensaje y muchas gracias. Claro Y que un sí. abrazo fraterno a todas las personas que nos están escuchando y que seamos semillas y seamos luz. Que a donde vayamos, transformemos, porque para eso fuimos creados, para transformar. Así es, 100% de acuerdo contigo. Gracias a todos, gracias por su espacio y gracias por escucharnos. Por favor, si creen que este contenido vale la pena para ustedes, compartan para que más personas puedan escuchar, aprender y a lo mejor también compartir lo que ellas o ellos estén pasando y pues bueno, aprender, ¿verdad? Aprendemos los unos de los otros y esa es también otra de las finalidades. Saber precisamente que no lo sé todo, que mientras tenga vida, tengo oportunidad de seguir aprendiendo. Gracias de nuevo. Nos vemos en otro episodio más de Sinergia con Yael Duarte.